Juan Rulfo nos legó su humor, su genialidad, pero también su escepticismo, su desconsuelo religioso. ¿Se me va a replicar ateísmo en Rulfo? ¡Qué exceso! No le aunque. Reiré. En el cuento El llano en llamas, que le da nombre al libro de cuentos, Rulfo escribió sobre una revolución fallida que en realidad fue una estéril lucha por justicia social. Estéril como la tierra de sus vientos, algo donde no hay agua ni para hacer un buche, donde hasta las ratas se esconden entre las piedras al sentir la tatema del sol. Rulfo escribió sobre un campesino a la intemperie. Al final, somos los hombres, los latinoamericanos, los que estamos allí desnudos. No es que hoy, 60 años después de El llano en llamas, haya crisis alimentaria porque no se invierta en el agro, o porque el papel caduco de las instituciones sea eso, o porque dizque haya malos gobernantes en la Secretaría de Cultura, o dizque la nula experiencia del de Economía nos esté perjudicando. ¿Qué va? Hace más de medio siglo, en los 40, desde la raíz del estado del bienestar puesto a prueba con Ávila Camacho, desde entonces ya no había por qué tener esperanza. Ya por aquel entonces, con la llegada de las instituciones, se supone que habría legalidad, un IMSS, un ISSSTE, un Infonavit, etc. Pero si hacía siglos no le llegaba a estos hombres lo justo, ¿cómo iba ahora a llegarles así por arte de magia lo legal? Los desamparados de Rulfo no son campesinos jaliscienses, ni siquiera puro indígena mexicano. Son las venas de América Latina las que están abiertas, las que se desangran, como observó Eduardo Galeano en su cruento análisis de nuestra comarca del mundo. En efecto, esta triste serie de viñetas de Rulfo podría ir del Paso del Norte en Chihuahua hasta las tierras bolivianas en manos extranjeras, de San Juan Lubina a los Andes, de los brazos baratos de algodón del Brasil a los brazos baratos del café en México, de los brazos baratos del arroz del Uruguay a los brazos baratos de los cubanos. Así que es igual si de fondo para este artículo me valgo de esta bajiana brasileira número 2 de Aitor Villalobos, en vez de, por ejemplo, la Manda de Blas Galindo. Una y otra vez, allí en los cuentos de Rulfo, está la impotencia, la genuflexión, está la contrición. Rulfo demuestra que esos hombres, si pidieron lo legal, la ingratitud y el castigo fue su paga, y si pidieron lo justo, la tristeza humana y el desamparo espiritual también les llegó. El primer ejemplo nos lo da un humilde borreguero del cuento Hombre, a quien le acusan de matar a toda la familia Urquidi por confesar que le dio de comer al asesino sin saber quién era en realidad. Ya lo decía yo, que era un juilón, pero no soy adivino, licenciado, le dice el borreguero en su declaración al representante legal. El indio reconoce ser ignorante y vivir remontado en el cerro solo con borregos, y el gobierno, en vez de orientarlo, se aprovecha de eso. O bien, ¿qué tal otros 20 y tantos hombres como los del cuento Nos han dado la tierra, que pidieron lo que les correspondía, solo lo legal, lo que estaba escrito en las leyes que por lo demás ni siquiera ellos escribieron? Pidieron su tierra, lo legal, y poco a poco, puñito a puñito, detalla el narrador de Rulfo, se fueron muriendo aplastados por la desvergüenza del que ejecuta las leyes, que es el mismo que las legisló. ¿Qué fue lo que el gobierno les dio? Todo el llano grande, miles y miles de yuntas, pero de tierra seca, deslavada, costra de tepetate, comal acalorado. Y todavía les dijo sardónico el delegado del gobierno: no se vayan a asustar, por tener tanto terreno para ustedes solos. ¡Qué burla! Mientras, ese pobre Melitón y Faustino destragados, caminando y caminando. Ah, y Esteban, cargando a su gallina, porque no tiene con quién dejarla. Los pobres de Nos han dado la tierra, ven arriba los opilotes a andar a la carrera porque ni ellos, ni los zanates quieren quedarse allí. O si aún no le he convencido, lector, ¿qué tal la indefensión de los viejos? Porque eso es lo único que quedan en la cuesta de la Piedra Cruda, de San Juan Lubina. La impunidad en Lubina, que le es contada a un profesor a modo de advertencia, como que no queriendo la cosa, y termina por perderse la noción del paso de los años. Nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupa, es que allá el tiempo es muy largo.
Escuchemos cómo nos lo cuenta Rulfo. Cito página 102 de Lubina en El Llano en Llamas. Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte, sentados en sus puertas, con los brazos caídos, movidos solo por esa gracia que es la gratitud del Hijo, solos en aquella soledad de Lubina. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije. No faltará modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron, sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos, de los que solo se asomaba una lucecita allá muy adentro. ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú conoces al gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo conocemos, da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no, y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelearon sus dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tenía madre. ¿Tú nos quieres decir que dejemos Lubina? Porque según tú ya estuvo bueno de aguantar hambre sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Así es, como ya antes dije, Rulfo demuestra que si lo legal no le llega a esos hombres, lo justo, mucho menos. Por ejemplo, el desconsuelo espiritual en Lubina. No hay a quien rezarle, solo un jacalón vacío, o el colmo, en el cuento Talpa, donde un desahuciado, Tanilo Santos, le ruega a su esposa Natalia y a su hermano lo lleven con la Virgen de Talpa para pedirle clemencia. Rulfo deja muy claro aquí cuál Dios nos protege. Ninguno. Porque Tanilo Santos, lleno de esperanza, se muere con toda su esperanza. Toda la travesía, ese farragoso viaje, lo hizo muy enfermo por fe para hacerle una manda a la Virgen. Y mientras, por las noches, su mujer le es infiel acostándose con su propio hermano a escondidas. Así las cosas, ¿para qué la fe? Se me rebatirá entonces, pero si Dios no hace milagros, no se trata de magia ni metafísica, Fernando. Ni Dios ni la Biblia convierten un arma en flor. La intención de la iglesia es servir de guía, orientar un proyecto antropológico, hacer un mejor hombre. Claro, pero eso es exactamente lo que no llega, un mejor hombre. Un hermano que desea a la mujer de su prójimo que, para acabarla de amolar, resulta ser de su propio hermano. Una Natalia que traiciona a su esposo sin importar esté al borde de la muerte. Por donde se lo vea, Rulfo es claro. La respuesta de la Virgen de Talpa también es clara. Ya sea que no le responde la manda a Tanilo Santos o le responde un no por lo redondo. Aun si se le busca lo positivo al asunto, que alguien vea, digamos, como respuesta divina el consuelo que la Virgen le envió a Tanilo con el descanso eterno, aún con esa interpretación, aunque la esposa caiga en llanto en brazos de su madre al morir el esposo, aún así, insisto, el veredicto es igual, porque el acto desalmado ya ocurrió, la infidelidad, la deslealtad, la carroña, ya ocurrió. No hay quien ampare al hombre del hombre, estamos solos, y da lo mismo que tan lejos se arroje la mirada escrutadora a lo alto del absoluto. Homo homini lupus es lo que veremos. Ay, tenías razón, Rulfo. 60 años después, la sigues teniendo. Más de medio siglo después, el tiempo aquí en México, aquí en América Latina, aquí en la tierra como en el cielo, el tiempo sigue siendo muy, muy largo.